Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les intriga muchísimo, Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se mencionan juntos. Hoy vamos a desentrañar un pequeño misterio, un rumor que ha estado circulando y que tiene que ver con un hotel. Sí, han oído bien. Vamos a hablar del hotel que Kerem aparentemente eligió, y vamos a intentar descubrir el porqué. ¿Qué secretos esconde esta elección? ¿Hay algo más detrás de las cortinas de terciopelo y las habitaciones lujosas? Pues prepárense porque nos vamos de lleno a investigar. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los nuevos por aquí, y también a los que ya nos siguen desde hace tiempo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, los dramas más jugosos y por supuesto, muchas teorías conspirativas. De las buenas. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, la pregunta del millón es, ¿por qué Kerem eligió ese hotel en particular? Y para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco y recordar la dinámica entre Kerem y Hande. Todos sabemos, o al menos hemos escuchado, sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable y eso, amigos míos, es un ingrediente fundamental en esta historia. El rumor principal apunta a que la elección del hotel no fue al azar. No fue simplemente un lugar bonito con buenas vistas y un spa decente. Se dice que Kerem eligió específicamente este hotel porque tenía un significado especial para él y para Hande. Un lugar donde, supuestamente, vivieron momentos importantes durante su relación. Ahora bien, ¿qué tipo de momentos? Esa es la parte que vamos a desglosar. Algunos sugieren que fue en este hotel donde comenzaron a conocerse a un nivel más personal, lejos de las cámaras y los guiones. Que fue allí donde floreció algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Quizás si esto es solo una teoría, claro está, fue en ese hotel donde tuvieron su primera cita real, esa cita que marca el inicio de algo más serio. Otros rumores apuntan a que el hotel era un refugio, un lugar donde podían escapar del escrutinio público y disfrutar de su intimidad sin ser constantemente acosados por los paparazzi. Imagínense la presión de ser dos de las personas más famosas del momento constantemente bajo el ojo público. Necesitar un lugar seguro, un santuario donde poder ser simplemente ellos mismos, tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero también hay otra posibilidad, una un poco más triste, pero que también debemos considerar. Se rumorea que el hotel fue testigo de momentos difíciles en su relación. Quizás fue allí donde tuvieron conversaciones importantes, donde intentaron solucionar problemas, o incluso, donde tomaron decisiones difíciles sobre su futuro como pareja. Los hoteles, después de todo, son lugares donde la gente va a buscar consuelo, a reflexionar, a escapar de la realidad. Entonces, ¿por qué Kerem eligió este hotel en particular, incluso después de que su relación terminara? La respuesta, como siempre, es compleja y seguramente multifacética. Podría ser por nostalgia, por querer revivir recuerdos, buenos o malos. Podría ser por respeto, por honrar los momentos que compartió con Hande en ese lugar. O quizás simplemente porque el hotel le resulta cómodo y familiar, un lugar donde se siente a gusto. Es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, y que lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. No sabemos lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas, ni las motivaciones que impulsan sus decisiones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es especular, teorizar y, por supuesto, disfrutar de este drama que se desarrolla ante nuestros ojos. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón con famosos de por medio? Ahora, quiero que piensen un momento en esto. Si ustedes fueran Kerem, ¿por qué elegirían ese hotel? ¿Qué significado tendría para ustedes? Pónganse en su lugar, imaginen los recuerdos que ese lugar evocaría, las emociones que despertaría. Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y hablando de preguntas interesantes, ¿creen que Hande sabe por qué Kerem eligió ese hotel? ¿Le importa? ¿Creen que ella también tiene recuerdos asociados a ese lugar? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero eso no impide que sigamos hablando de ello, ¿verdad?
Este tipo de situaciones nos recuerdan que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra. Todos tenemos lugares que nos recuerdan a personas especiales, momentos importantes, experiencias que nos han marcado. Y a veces volver a esos lugares es una forma de conectar con nuestro pasado, de honrar nuestra historia, de recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y es precisamente esa conexión con el pasado lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Porque no se trata simplemente de un hotel, se trata de recuerdos, de emociones, de una relación que, aunque terminada, sigue generando curiosidad y fascinación. En resumen, hoy hemos explorado las posibles razones por las que Kerem eligió ese hotel en particular, un lugar que parece tener un significado especial en su relación con Hande. Hemos considerado la nostalgia, el refugio, la comodidad y la complejidad de las emociones humanas. Hemos especulado, teorizado y, sobre todo, nos hemos divertido analizando este pequeño misterio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem eligió ese hotel? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pierdan. Gracias por estar aquí hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** Profundizando en el misterio del hotel, Kerem y Hande reencuentro a la vista, ***. Pero la cosa no termina aquí, claro que no. Porque si algo hemos aprendido en este mundo de chismes y especulaciones, es que siempre hay una capa más, un detalle oculto que espera ser descubierto. Así que agárrense fuerte porque vamos a profundizar aún más en este enigmático asunto del hotel. Volvamos al tema del significado especial. ¿Qué podría significar realmente? Algunos de mis informantes que por supuesto permanecerán en el anonimato, no quiero meterme en problemas con los paparazzi, me han contado que el hotel en cuestión no es cualquier hotel. Se trata de un establecimiento de lujo sí, pero con una particularidad. Es conocido por su discreción y por ser el lugar elegido por muchas parejas famosas para celebrar aniversarios, cumpleaños o simplemente para tener una escapada romántica lejos de las miradas indiscretas. Entonces, ¿estamos hablando de que Kerem y Hande celebraron momentos importantes de su relación en este hotel? La posibilidad es alta. Imaginen la escena, una suite con vistas panorámicas, champán, pétalos de rosa. Todo muy de película. Y si es así, la elección de Kerem de volver a este lugar podría ser una señal de que no ha superado del todo la relación, o al menos, que guarda un recuerdo muy especial de esos momentos. Pero aquí viene otra pregunta clave, ¿cuándo eligió Kerem este hotel? ¿Fue durante un viaje de trabajo? ¿Estaba solo? ¿O acompañado? La información es poder. Si supiéramos con quién se alojó Kerem en el hotel, podríamos tener una idea más clara de sus intenciones. ¿Estaba buscando consuelo en la soledad? ¿O quizás, estaba esperando a alguien? Y hablando de alguien, no podemos ignorar la posibilidad de que Hande estuviera al tanto de la elección del hotel por parte de Kerem. ¿Quizás incluso se comunicaron al respecto? ¿Hubo una conversación secreta entre ellos? ¿Una chispa de esperanza para los fans que sueñan con una reconciliación? Sé que muchos de ustedes están pensando, por favor, que vuelvan a estar juntos. Y entiendo perfectamente ese deseo. La química entre Kerem y Hande era innegable y su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos mantuvo a todos enganchados. Pero también debemos ser realistas, las relaciones terminan, las personas cambian y a veces, simplemente, las cosas no funcionan. Sin embargo, la elección de Kerem de volver a este hotel sigue siendo un misterio intrigante. Podría ser una simple coincidencia, una elección práctica sin mayor trascendencia. Pero en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. Cada gesto, cada movimiento, cada elección se analiza con lupa y se interpreta de 1000 maneras diferentes. Y en este caso, la elección del hotel por parte de Kerem ha desatado una ola de especulaciones y teorías conspirativas. Algunos creen que está enviando una señal a Hande, otros que está intentando revivir el pasado, y otros simplemente que está buscando un lugar cómodo y familiar para relajarse. Pero independientemente de la razón real,
lo que está claro es que este asunto del hotel ha reavivado el interés en la relación entre Kerem y Ande. Y mientras los fans sigan soñando con una reconciliación, los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Asterisco asterisco la voz de la experiencia, ¿qué dicen los expertos en relaciones? Asterisco asterisco. Para arrojar un poco de luz sobre este asunto, he consultado a algunos expertos en relaciones y psicología del amor. ¿Qué opinan ellos sobre la elección de Kerem de volver a este hotel? Volver a un lugar que tiene un significado especial en una relación pasada puede ser una señal de nostalgia, de querer revivir recuerdos o de buscar un cierre, me explica la psicóloga Ana Pérez. Sin embargo, también puede ser simplemente una elección inconsciente sin mayor trascendencia emocional. Según la experta, es importante analizar el contexto y las circunstancias en las que se produjo esta elección. Kerem estaba pasando por un momento difícil. ¿Estaba buscando consuelo? ¿O simplemente estaba buscando un lugar cómodo y familiar para relajarse? Si la elección del hotel fue consciente y deliberada, podría ser una señal de que Kerem todavía tiene sentimientos por Ande, añade la psicóloga. Pero si fue una elección inconsciente, podría ser simplemente una forma de conectar con su pasado y honrar los recuerdos que compartieron juntos. Por su parte, el terapeuta de parejas Juan Gómez destaca la importancia de la comunicación en este tipo de situaciones. ¿Ande sabe que Kerem eligió ese hotel? ¿Han hablado al respecto? Si no hay comunicación, es difícil saber cuáles son las verdaderas intenciones de Kerem, afirma el terapeuta. Según Gómez, la clave para superar una ruptura es aprender a dejar ir el pasado y centrarse en el presente. Volver constantemente a lugares que nos recuerdan a nuestra expareja puede ser una forma de autosabotaje, de impedirnos avanzar y encontrar la felicidad en el presente, advierte el terapeuta. En resumen, la opinión de los expertos es que la elección de Kerem de volver a este hotel es un asunto complejo y multifacético, que puede tener diferentes interpretaciones. Depende del contexto, las circunstancias y las intenciones de Kerem. Asterisco asterisco el futuro de Kerem y Ande, ¿hay esperanza para una reconciliación? Asterisco asterisco. Y llegamos a la pregunta del millón, ¿hay esperanza para una reconciliación entre Kerem y Ande? La respuesta, como siempre, es incierta. Por un lado, la química entre ellos era innegable y su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos mantuvo a todos enganchados. Además, la elección de Kerem de volver a este hotel podría ser una señal de que todavía tiene sentimientos por Ande. Por otro lado, las relaciones terminan, las personas cambian y a veces, simplemente, las cosas no funcionan. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. En definitiva, el futuro de Kerem y Ande es incierto. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Pero mientras tanto, los fans seguirán soñando con una reconciliación y los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Ahora, quiero que me cuenten su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué significado tiene para ustedes la elección de Kerem de volver a este hotel? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pierdan. Gracias por estar aquí hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.